Voy a hacer una última oración porque de verdad no me quiero subir aquí sin que Él sea el que hable en esta mañana. Yo quiero que me anule a mí y Él sea el que toque tu corazón en esta mañana. Señor, te doy gracias hoy, Padre amado, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y tú, Señor, eres el que hace lo que tienes que hacer en el tiempo que lo tienes que hacer. Yo te pido, amado Padre Celestial, que toques mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, y que hables, amado Padre, a través de mi boca en esta mañana, que mi mente no sea mi mente, sino la tuya, para poder llegar a cada uno, Señor, de los que están aquí con denuedo, Señor, para poder llegar, amado Padre, a toda persona que nos oiga, Señor, a través de las redes sociales, con un denuedo especial, porque aunque no estén aquí, sabemos que tu palabra llega a todo lugar y muchas almas se pueden convertir. Gracias, amado Padre Celestial. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, para ti eres la gloria de los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, estamos hace un rato larguito ya hablando de la habitación de Dios. ¿Quiénes se cansan de hablar de la habitación de Dios? ¿Cierto? No nos podemos cansar de hablar de la habitación de Dios, porque hablar de la habitación de Dios es hablar de nosotros mismos. Hablar de la habitación de Dios es hablar de lo que está dentro de ti. ¿Y quién vive y quién reina dentro de ti cuando dijiste, sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador mío? Yo quiero que reines en mí, hoy, mañana y siempre, el día que hiciste esa oración de fe. Muchos se nos olvidó esa oración. Muchos ya no la tenemos en cuenta. Pero ¿sabes algo? Él sí la tiene en cuenta. Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. En el día de hoy yo quiero hablarles, continuando la palabra que hemos estado llevando todo este tiempo, y se llama construyendo una habitación para recuperar el favor de Dios. ¿Quiénes quieren tener el favor de Dios? ¿Quiénes quieren estar en ese favor infinito de Él? Muchas veces hemos estado estudiando que hemos perdido el favor. Hemos estado estudiando que un pueblo como el de Israel perdió el favor de Dios. Un pueblo como el de Israel perdió la habitación de Dios. Un pueblo como el de Israel, por estar en irreverencia con Él, simplemente el Señor los abandonó. A veces podemos tener una esfinge en algunas religiones. A veces tenemos diciendo, Señor, permanentemente, Dios te bendiga, toda la jerga que nosotros como cristianos hablamos, ¿verdad? Y wow, qué tremendo cristiano es este hombre o esta mujer. Pero verdaderamente en la casa lo somos, verdaderamente nosotros solitos lo somos cuando nadie nos ve. Muchas veces no. Somos dos tipos de personas, en la casa uno y en la casa del rey otro. Pero, ¿sabes qué? Eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando estudiábamos los capítulos del 3 al 6, en este tiempo que hemos estado estudiando la habitación de Dios, nos dimos cuenta que ellos perdieron la habitación de Dios, que ellos perdieron ese toque celestial. ¿Por qué? Porque se mezclaron con el mundo. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron mucho más en ese mundo ingrato, en ese mundo donde se alaba otro tipo de dioses y no al Rey de la Gloria. Y al ligarnos, creemos que el Señor es una tarjeta de crédito en el cual lo usamos cuando lo necesitamos. Venimos a la casa de Dios cuando necesitamos un favor de Él. Es tremendo esta palabra, pero es una realidad. Simplemente nos acordamos que existe un Dios cuando simplemente necesitamos algo de Él. Pero una vez que ya lo tenemos, nos vamos, nos desaparecemos, o aún nuestro corazón ya no tiene el mismo fervor. ¿Saben qué? David decía, alma mía, alaba a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer permanentemente. Alma mía, alaba a Jehová. Porque el alma, este cuerpo corruptible, siempre tiende a lo malo. Siempre tiende a estar fuera del Señor. Pero
si Dios nos entregó esta habitación para Él habitar permanentemente, porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, Él habita en un corazón adorador. Hablábamos de ese corazón de Obed-Edom, ¿se acuerdan? Hablábamos que ese corazón de Él era un corazón adorador, porque eso es lo que significa Obed-Edom. Entonces, Él no tuvo otra cosa que reírse, alegrarse, que había en una casa un hombre, una familia que lo amaba. Por eso cuando abrimos nuestras casas en los grupos familiares, ¿verdad? Y lo verdaderamente le dedicamos a Él ese toque celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, pensando que aunque nada más llegue un solo alma, atenderlo como si fuera 20. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios grande, poderoso que tú tienes y que yo tengo, fue el que te lo mandó, fue el que te la entregó para que tuvieras en Él, te envasaras en Él y que Él pudiera habitar en esa nueva alma. Entonces, este pueblo, en aquel capítulo terminal del capítulo 6 que hablábamos la última vez, este pueblo abandonó a Dios. Perdieron casi 30,000 hombres creyendo que trayendo la presencia, o sea, el aparatico, o sea, el mueble, ahí al campo de batalla, porque estaban ya poniéndolo de amuleto. Imagínate, poner a Dios de amuleto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto un amuletico aquí? A ver, ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí no lo hay. ¿Cuántos nos hemos puesto otro amuletico aquí o aquí? ¿Cierto? Creyendo que eso es buena suerte. Oh, Señor. Este pueblo, eso fue lo que hizo. Colocó la presencia de Dios como amuleto y por eso perdieron la batalla. En un campo que le llamaron Ebenezer, la vergüenza. Imagínate, la vergüenza. En ese campo donde perdieron tantas personas, y ese pueblo después pasó ese arca a otro lugar, a otro pueblo, en el cual Dios mandó maldición y regresaron nuevamente el arca al pueblo de Israel, el cual duró casi 20 años, el arca perdida. Nadie se acordaba del Señor, nadie se acordaba de la presencia, de ir a la casa de Dios. ¿Sabes qué? Se acostumbraron a vivir sin el rey. Se acostumbraron a vivir sin ese compañero. ¿Cuántos casados o casadas viven 30, 40 años y después decimos, me divorcio, ya no quiero vivir contigo? Y pasan los días y te acostumbras, ¿verdad?, a vivir sin esa persona. Y luego, si fuiste tú la que te portaste mal, entonces empiezas a pensar, ¿qué hice? ¿Qué yo hice con esta persona? Porque nosotros muchas veces no valoramos lo que tenemos al lado, ¿cierto? Muchas veces no valoramos a aquel hombre o a aquella mujer que Dios nos colocó por esposa o por esposo. ¿Y qué hacemos? Lo echamos a un lado, porque somos sabios en nuestros propios principios, somos egocéntricos. Nosotros pensamos nada más en nosotros. Y ese es uno de los últimos ataques de Satanás para mantener a un pueblo cada uno viviendo a su manera sin la presencia del otro. Aún a nuestros padres hablábamos que abandonamos y cuántas veces los llamamos o cuántas veces hablamos con ellos o con una hermana, con un hermano. ¿Sabes algo? La casa de Dios es algo bien bonito, porque en la casa de Dios nos encontramos todos los domingos, podemos vernos la cara, ¿cierto? ¿Qué tal si no existiera la casa de Dios? ¿Dónde estuvieras ahora? No nos estuviéramos viendo, ¿verdad? Qué bello es habitar los hermanos juntos, dice la palabra. Qué bello es estar juntos, alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Este pueblo simplemente dejó la habitación de Dios. Se acostumbraron a vivir sin Él. Entonces, cuando le traen a la persona, después de tantos años, imagínense, 20 años y 7 meses, se lo traen. ¿Y qué va a pasar? Ellos
no tenían ya la presencia de Dios. Eran irreverentes, es la palabra exacta, irreverentes ante la presencia de Dios. Como eran irreverentes ante la presencia de Dios, no les importaban los principios que había en la palabra escrita. Y aún dice al final del capítulo que 70 personas, ¿verdad? 70 hombres empezaron a curiosear, a ver qué había allá adentro, cuando eso era por muchos años el lugar santísimo donde estaba el Señor. ¿Qué le pasó? Aún estando entre los israelitas el arca de Dios, estando dentro del arca de Dios en los israelitas, aún estos 70 hombres murieron. Entonces, en el capítulo de hoy que quiero hablarles, que es el capítulo 7 de Primera de Samuel, podemos entender que este pueblo ahora sí se dio cuenta que necesitaba la presencia de Dios. Ahora se dio cuenta que sin ella, ¿sabes qué? Dice la palabra que es mejor estar un día en la presencia de Dios fuera de Él. Y eso es una realidad. Es mejor estar un solo día en esa presencia del Rey, en esa motivación, en esa... ¡Wow! Yo no sé si tú lo has sentido cuando estás ahí en tu aposento alto. Cada uno de ustedes tiene un aposento alto, un lugar de la casa donde orar. Amén. Gloria a Dios. Si no lo tienes, comienza a buscarlo, porque hay un lugar especial en la casa que Dios te está esperando. Ese aposento alto, ahí Él te revela, ahí Él te muestra, ahí Él te entrega, ahí Él te da lo que necesita tú. Él te revela cosas que en el día vas a decir, ¿y yo por qué respondí esto? Pero eran irreverentes, no entendían los principios. ¿Cuántos de nosotros ya somos irreverentes, aún siendo cristianos, ante la presencia de Dios? Somos irreverentes. ¿Sabes? Muchas veces en irreverencia hacemos tantas y tantas cosas. Tenemos doble vida. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta en lo que estás haciendo cuando nadie ve? Dios sí se da cuenta. Entonces tuvieron que, dice el capítulo 7, que tuvieron que regresar ahora al nuevo dirigente que estaba en Israel. ¿Se acuerdan de aquel niño que Dios le habló? Samuel. Ese niño que fue nacido de un milagro de Dios cuando una mujer oró. Y que aquel hombre que estaba ciego, y les contaba que un ciego no puede llegar a otro ciego, por eso ese pueblo se descarrió. ¿Sí entiendes? Ese niño a quien Dios le habló creció, y ese hombre era el profeta Samuel, el cual ya dirigía al pueblo. Pasó el tiempo y él era el que dirigía, él era la autoridad, él era uno de los jueces de este pueblo. Entonces este pueblo, este mismo pueblo, ya viendo que no tenían la presencia de Dios, habían perdido, estaban desmoralizados. ¿Sabe qué pasó? Fueron al profeta Samuel y le dijeron, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos la presencia de Dios, Samuel. Nosotros queremos habitar en esa presencia. Nosotros queremos estar dentro de Él. Queremos que no se vaya. Porque ahora entendieron lo que habían hecho mal. Ahora entendieron que no era un amuleto. Ahora entendieron que ellos necesitaban de esa presencia para poder vivir. Tú y yo necesitamos la presencia del Rey para poder vivir. Sin Él no somos nadie. Y este pueblo entendió ese principio en el capítulo 7. Cuando tengas una oportunidad en tu casa, lo lees completico. Lo vamos a entender a través de la palabra. Muchas veces nosotros, en esa irreverencia, cuando pecamos, le decimos, mañana me arrepiento. ¿Sí? ¿Lo has oído? Mañana me arrepiento. Voy a hacerlo. Total, Dios me va a perdonar. Qué triste, ¿verdad? Pecar con alevosía. Muchos de nosotros pecamos con alevosía, con entendimiento de lo que vamos a hacer, y hacemos el pecado. Entonces podemos poner a Dios y decirle, mañana me perdonará. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos ante Dios a pedirle perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Este es el Señor. Señor, te pido perdón.
pero seguimos en nuestra rumba, que seguimos en nuestra manera de actuar y de hacer. ¿Tú crees cómo se puede sentir Él cuando tú le pides perdón, pero a medias? No te volteas. Dios está buscando de ti es que estés frente a Él. Que estés frente a Él y di: perdón, Señor, por este día. Perdón, Señor. Yo quiero abrazarte, yo quiero vivir en tu habitación, Señor. Ese es como Dios puede mirar el verdadero arrepentimiento que tú tengas. Señor, yo quiero estar contigo. Pero si nada más lo haces a medias, ¿cómo estás el Señor? Por eso la palabra en 1 Samuel podemos entenderla cuando el pueblo fue a Samuel a preguntar qué hace. ¿Cómo queremos entrar otra vez con el favor de Dios? Nosotros queremos vivir con el favor de Dios. Samuel les responde, pero antes de responderles, les dijo: tienen que hacer 5 pasos. Y está en el capítulo 7 de Samuel. Van a hacer 5 pasos para que puedan tener nuevamente el favor de Dios en sus vidas. En el paso número 1, dice Samuel, paso número 1. Dejo la letra un poco más grande. Paso número 1, volver a regresar de todo corazón a Dios. Volver a regresar de todo, agrábate esto, volver a regresar de todo corazón a Dios. O sea, con tu corazón, no aquí, no a media, no por hablar nada más. A Dios no lo vas a engañar. Dice 1 Samuel capítulo 7, verso número 3, para que puedan entender lo que yo les he dicho. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Interesante, ¿verdad? Vamos a escudriñar esta palabra para poderla entender. Dice Samuel: si de todo corazón deseas volver al Señor, ¿de qué? Desháganse de sus dioses ajenos. El pueblo estaba viviendo con dioses ajenos y no el Dios del rey que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a las imágenes de Azoret. Esto me llama mucho la atención, la palabra Azoret. A esas imágenes, o sea, era Azoret. Astorés. Dediquen su corazón al Señor, obedeciéndolo solamente a Él, y entonces Él rescatará de los filisteos. La primera parte de este capítulo me llama mucho la atención porque dice: ¿están ustedes dispuestos? ¿Tú estás dispuesto esta mañana a cambiar? ¿Tú estás dispuesta esta mañana a cambiar tu manera de vivir que has tenido hasta el día de hoy? Yo te pregunto eso, tenlo ahí, no me lo respondas a mí, respóndeselo al Rey. ¿Quieres cambiar tu pecado? Es que yo no peco, pastor, yo estoy bien. Bueno. Y la segunda parte me llama también la atención, que dice: Samuel les pregunta: ¿lo quieres hacer de corazón? Fíjate, 2 puntos. El primero, ¿quieres cambiar? Sí, todo el mundo dice sí, ¿verdad? Cuando te preguntan ¿quieres cambiar? Todo el mundo dice sí. Pero ¿lo quieres verdaderamente cambiar de corazón? ¿Tú verdaderamente quieres hacer un cambio en tu vida o quieres únicamente a medias hacer las cosas? Eso es lo que quería explicarle Samuel, porque Samuel conocía el corazón del pueblo. Samuel conocía esta historia y por eso les preguntó, se lo recalcó: ¿lo quieres hacer de corazón? Y la única manera de hacerlo de corazón es arrepintiéndose. Cuando tú te arrepientes verdaderamente y vas a la presencia de Dios, entonces puedes hacerlo. Me llama también la atención la segunda parte que dice: desháganse de dioses ajenos. Dice el segundo paso que le dice Samuel es que deben quitar los ídolos, sálganse de los dioses extranjeros
y de las imágenes de Astoret, y él te librará del poder de los filisteos. Entonces, la pregunta es: ¿quién es esa diosa? ¿Dónde está? Pero ¿quién es Astoret? ¿Lo sabes? ¿Quién es Astoret? Fíjense que Astoret es una diosa fenicia. Es una diosa fenicia de esta gente, pero que el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo no te contamines, ellos sí se contaminaron con dioses ajenos. Porque la palabra es clara, sí se contaminaron. Y Astoret es la diosa de la sexualidad. ¿Qué te parece? La diosa de la sexualidad, que hasta el sol de hoy ejerce poder en aquellos que no caminan con Dios. Y aún caminando con Dios tienes que medirte. La primera es que esa diosa exalta los sentimientos, o sea, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos, nuestra propia voluntad, y decimos esto es como yo digo y se acabó, y punto. Cuando nosotros no queremos oír la voz de nadie, o sea, la voz de Dios, y queremos hacer nuestra propia manera de pensar, es bien tremendo. Ahí es cuando está ejerciendo poder esta diosa. Y la segunda causa por la cual recibe adoración esta diosa es cuando te vas por los placeres carnales, te vas por esos placeres sucios, emociones súper complicadas, todo ese tipo de maneras de vivir que no le agrada a Dios. Estás agradando a esta diosa de la sexualidad. Gálatas 5:19 nos dice así, iglesia, las primeras cosas que Gálatas nos habla es inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Fíjate que Gálatas en el Nuevo Testamento nos habla de este tipo de cosas que reinan en la carne. Por eso les hablaba al principio lo que reina en la carne: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Cuando Dios te manda aquí en la palabra principios perfectos, cómo debes vivir, y tú haces lo que te da la gana, ¿sabes qué? Estás con esa diosa. Estás bajo ese principio. Porque Dios te dijo, no hagas esto, pero tú lo quieres hacer, porque no quieres cambiar. Entonces vives bajo esta manera de vivir. Sexo ilícito, eso no importa. Lo vemos, lo malo, bueno, y lo bueno, malo. Y no nos importa lo que nos hablen, seguimos viviendo de esa forma, porque esa diosa es la que tenemos que adorar. Esa diosa es la que tenemos que tener. Por eso, qué interesante que Samuel en este capítulo, cuando le responde al pueblo, le dice: deja esa diosa al pueblo, porque estaban viviendo bajo eso. ¿Sabes qué? Todos estos reyes y todos esos pueblos en esa época había un montón de locuras, y en esa vida vivían. Yo no sé si es diferente a lo que pasa hoy día. Ya el sexo ilícito es normal. Ya acostarse por acostarse es normal. No le importa. Piensas que estás actuando bien, porque el mundo te ha dado ese principio, pero no es el principio que Dios te entregó. Entonces muchas veces estamos pidiéndole a Dios que nos haga milagros. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que nos diga y que nos bendiga, y no vemos la bendición. Lo mismo que le estaba pasando a este pueblo, que ellos le pedían a Dios su presencia, pero su presencia no llegaba. Su presencia no estaba en el pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedir la presencia de Dios si tú estás en pecado? El pecado te aleja de Dios. Y esto es una palabra confrontativa para que entendamos que si Dios desde aquella época le estaba pidiendo a un pueblo que cambie y que no mire las cosas malas como buenas y las buenas como malas, porque ahora
el no acostarte con tu novia, eso es malo. Hay que entenderse. Tenemos que entendernos para poderlo. Yo he oído esa palabra muchísimo. Es que tenemos que entendernos para poder casarnos. Tenemos que entendernos porque si no, imagínate. O sea, lo vemos tan normal. Sin embargo, no es lo que nos pide el Señor. Yo quiero que ustedes entiendan esto porque, ¿verdad? Dios te quiere bendecir en esta mañana. Dios quiere que hagas un cambio en esta mañana. Dios quiere que verdaderamente habitar contigo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres el favor de Dios? ¿Tú quieres el favor de Dios? Solamente Él te está esperando para entregarte ese favor. Pero ¿cómo puedes pedir el favor de Dios si no estás cumpliendo con los principios de Dios? Es muy difícil. Dios, les decía la otra vez, se coloca detrás de un vidrio, como están aquellas, detrás de un vidrio, y Él no lo va a partir para doblar tu mano. No lo va a partir porque Él es inmutable. Él dictó la ley y no la va a cambiar porque a ti te da la gana. Simplemente no la va a cambiar. Entonces, hay 3 preguntas importantes para la iglesia en este día, estudiando el capítulo 7. ¿Cómo está nuestra área emocional? ¿Cómo están tus emociones en el momento de coger rabia, intensa ira? Aquí no la hay, ¿verdad? ¿Mujeres? ¿Hombres? Aquí no lo hay, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque necesitamos identificar cuál es el ídolo que tenemos metido en nuestra alma y que está obstruyendo la bendición de Dios. Y Dios te quiere limpiar en esta mañana, porque cuando eres limpia vas a recibir el favor de Dios. Segunda pregunta. Yo nada más quiero que las tengas en tu mente, la medites en la semana y simplemente cambies. Él y tú lo van a saber. La segunda pregunta es: ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones? Porque si sentimos rechazo o porque me sacaron, tú sabes esa palabra, no sé si en Colombia es muy normal, me sacaron la piedra, ¿cierto? Eso es muy palabra de Colombia. Me hicieron coger rabia y a mí no me importa, yo le voy a decir lo que es, porque es que yo solamente digo lo que tengo que decir. Yo no sé, dicen también otras palabras. Yo soy franco y como franco voy a decir las cosas como son. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando decimos, simplemente lo decimos de por rabia, lo decimos simplemente para sacarnos la ira interna que tenemos. Pero cuando tú contestas, dice la palabra que la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Oh? Entonces, ¿cómo tú estás en esas decisiones? Porque ahí, si no lo estás haciendo, esta reina o esta diosa, Astoret, es la que reina en tu vida. Y la tercera pregunta es: ¿cómo está nuestra área sexual? Wow. ¿Aquí hay jóvenes? ¿Hay solteros? ¿Solteras? Gloria a Dios. ¿Hay pureza o hay inmoralidad sexual? Porque ahí se recibe la adoración de Astoret. Mis hermanos, busquemos a Dios, porque la presencia no llega si está ese ídolo metido dentro de ti. Toda práctica sexual fuera del matrimonio, Dios le puso una palabra y se llama fornicación. Qué palabra tan fea, ¿verdad? Fornicación. Todo lo que hagas fuera del matrimonio se llama fornicación. Y entonces, cuando estás en ese manejo, está esa diosa reinando en tu vida. Te lo voy a explicar de otra manera para que lo puedas entender. Muchas veces pensamos que únicamente cuando hacemos el acto sexual es cuando estamos fornicando, ¿correcto? Pero no. Cuando estás pasadita en las emociones, cuando estás en caricias más allá de, con tu novio o con tu novia o con la persona amiga, porque ahora son amigos con derecho, ¿o no? Amigos con derecho, wow. O amigos con propósito.
Es cierto. Entonces, ¿qué le estás dando a tu amigo con propósito o a tu amigo con derecho? ¿Sí me entiendes? Cuando no respetas tu cuerpo, cuando no te dejas respetar tu cuerpo y haces cosas, aunque no hagas lo último, y ustedes saben qué es, lo último, simplemente caricias más allá de, estás fornicando. No, pastor, si estamos con ropa, estás fornicando. Es tremendo, pero es una realidad. Entonces, aléjate, búscate una amiga, un amigo que te acompañe para que no estés solo o sola, porque vas a pecar. Mujeres, un chaperón. Mujeres, ¿cómo se viste? Al frente de sus novios. ¿Cómo tú te vistes? ¿Provocativo? ¿A ti te gusta que te digan que eres linda o te gusta que te digan que eres buena? Dilo. Es una realidad. Porque si te gusta que te digan que estás buena, te gusta mostrar. Pero si te gusta que te digan qué linda es esa mujer, porque no solamente se está viendo linda en el nivel físico, sino más allá de lo que está dentro de ti. ¿Sí me entiendes? Y ahí, en esa manera, ya está reinando esta diosa. Es tremendo. Yo quiero que en esta semana miren su Facebook, miren su Instagram, miren sus redes sociales, a ver cuál es tu foto de perfil. A ver si verdaderamente el filtro del Señor pasa por ahí. ¿Sí me entiendes? Es bien importante, hermanos queridos, es bien importante cómo nos comportamos para que el favor de Dios esté contigo y conmigo. Porque muchas veces hacemos pecar al que está al lado. Y al hacer pecar a uno de mis pequeñitos, aunque mire más de la cuenta con ojo largo, ¿cierto? Es malo. Es correcto. Dios, hombres, bueno, menos mal que aquí hay muchos de six packs, ¿verdad? Amén. Hombres, igualmente, es lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para tu esposa. O para que te vean y decían que estoy yo. Está bueno. Oh, por favor. Hay que poner límites. Uno de los límites que hay que poner es ¿qué cosa no hago yo con mi cuerpo? Límites, 2 límites nada más. Chiquito, fácil. 2 nada más. ¿Qué cosa no hago yo con mi cuerpo? No hago yo con mi cuerpo. Por ejemplo, cuando estás solo, si te masturbas. ¿Ah? Mucha gente dice que eso no es pecado. Es pecado. Estás atentando contra tu cuerpo. ¿Sí ves? ¿O qué haces cuando estás debajo de una cobija con tu novio para que no te vean que estás por la mano metiendo los menores? Hay cruces, ¿verdad? Esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta y cómo aconsejar a nuestros hijos también, cómo deben de actuar o cómo deben de manejar, porque estamos criando hijos, aquellos que ya pasamos por todo eso y que pecamos. Porque hay la mano que no ha pecado. No. Aquí no, ¿verdad? Gloria a Dios. Tercer paso. El tercero que Samuel le dice a los israelitas es derramar agua después de quitar Astoret. La Biblia dice que sacaron y derramaron agua. Fíjate, cuando hay un verdadero arrepentimiento, este pueblo derramaba agua para decir, me humillo ante Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser nuevo. Vamos a leer la palabra que nos dice. Primera de Samuel 7:6. Estamos estudiando nada más el capítulo 7. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.
Derramar agua es una manera de simbolizar que aceptamos de corazón, nos rendimos ante Dios. Es una práctica que este pueblo tenía en aquella época y que aceptamos rendirnos a hacer cambios ante Dios. Ellos lo hacían para hacer cambios ante Dios. Yo no sé cómo lo vas a hacer tú y cómo vas a enseñar a tu semejante a hacerlo, porque somos para recibir y entregar. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente tener un corazón arrepentido, de verdad arrepentido, humillado ante Dios y decirle: quiero cambiar, quiero ser nuevo, quiero ser diferente, quiero que tú entres en mi vida, Señor. Yo quiero que tú habites en mí, yo no quiero vivir más como la antigua manera de vivir. Cuarto paso. Ya vamos por el cuarto. El cuarto es que Samuel les dice: deben entrar en ayuno. Era dejar por algún tiempo lo bueno para decirle: yo te voy a entregar lo mejor de mí, Señor. Este pueblo, Samuel les estaba dando los pasos cómo poder tener el favor de Dios. Si tú quieres tener el favor de Dios, ahí están los pasos. Son fáciles. ¿Quieres tener el favor de Dios? ¿Ven? Gloria a Dios. Son pasos fáciles. Ayuna. Cuando ayunas se rompen todas las cosas que no se han podido romper en oración. Cuando tú ayunas rompes tu mismo cuerpo. Cuando tú ayunas rompes tu manera de pensar. Cuando tú ayunas aún estás contrictando tu estómago, estás contrictando tu espíritu y únicamente le estás dedicando al Señor. Entonces es diferente. Samuel les dijo: ayunen, pidan perdón. Y luego el quinto paso lo hicieron con una confesión pública. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer confesión pública de nuestros pecados? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, ¿cierto? Ay, pastor, vengo ante ti porque te voy a contar algo. Pequé ayer. Pequé con mi novio ayer. Pequé con lo que sea. No, ¿verdad? No te gusta confesar. Realmente no es confesar a un hombre lo que Dios está buscando. Es que te humilles. Cuando hablas te estás humillando ante tu pecado y estás diciendo: ¿sabes qué? Quiero cambiar. Quiero ser diferente. Para eso son los grupos familiares. Si hay un pecado, si hay algo mal que te está pasando, oye, al líder que tengas al lado, ¿sabes qué? Ora por mí, oren por mí, porque estoy que caigo en pecado, estoy que me quemo. ¿Y sabes qué? Cuando tú confiesas públicamente, esa es la tercera palabra. Gloria a Dios, dormí, tóxica. Hizo la tarea. Entonces mira lo que dice 1 Samuel 7:6. Dice que en su última parte hemos pecado contra el Señor. Es rendirse y decir: yo quiero cambiar. En este momento el pueblo de Israel se rinde y mira lo que pasa. Versos 7 y 8 nos dice así: Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de recoger al Señor nuestro Dios, que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Fíjense que por 20 años, 7 meses, nadie los había tocado. El pueblo de los filisteos ni los habían atacado. Estaban tranquilos, no los habían atacado. Dice ahí la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no habitaba el Señor con ellos. Ya no necesitaban de ellos. Yo te digo hoy a ti, cuando tú estás en pecado, los diablos no tienen nada que hacer. ¿Para qué? Si ya estás en el pecado, si estás en lo que Dios te dijo que no hicieras, entonces no te van a atacar. Qué rico, ¿verdad? Entonces no voy a seguir el pecado para que nadie me ataque, ¿cierto? ¿Quieres seguirlo? ¿O quieres tener el favor de Dios? El favor de Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando ellos se reunieron en Mizpa, cuando ellos entendieron el principio del pecado,
cometido contra Dios, teniendo esa bendita diosa y otros dioses más. ¿Sabes qué? Ellos se arrepintieron, oraron, le pidieron al profeta, a la autoridad que tenían, ¿sabes qué? Ayúdanos. Él les dio pasos para ayudarla. Y por último, cuando vieron que los iban a atacar, se pusieron todos nerviosos y dijeron: mira, ora mejor. Ora Samuel, porque nos van a matar. Pero Samuel hizo holocausto al Señor y oró, y los filisteos vinieron a atacarlos. Fíjate que en el momento que tú te arrepientes, tú dices: es que ahora que me metí en la casa de Dios, ahora, yo no sé, yo lo digo, no sé si tú lo has oído, pero ahora que estoy viniendo y estando con Dios, todo me está saliendo mal. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? ¿Sabes algo? Es que Dios está limpiando tu casa. Dios está limpiando tu casa espiritual. Dios está limpiando todo tu ser. ¿Sabes por qué? Porque ahora habitas en la presencia del Rey, porque ayunaste, porque te arrepentiste, porque eras nuevo, porque eres diferente. Ahora habitas en la presencia del Rey. Pero, aunque eres atacado, ¿saben qué va a pasar? Que eres salvado. Dice 1 Samuel 7:9. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. ¿Y el Señor? Tenía 20 años, 7 meses que no le contestaba. Imagínate que tú ores a Dios y no ves ningún milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos orando y no vemos un milagro? Empieza a pensar en qué necesitas cambiar, en qué diosa está por ahí que tienes que cambiarla para que suceda ese milagro en tu vida, porque muchas veces somos nosotros mismos, les decía, del mismo egoísmo, nos aparta de la presencia de Dios. Amar a tu semejante como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Fíjate, la ley espiritual es esta: el pueblo se santifica, el pueblo Life Church se santifica, el pueblo Life Church clama a Dios, el pueblo Life Church, Dios le responde. Amén. 3 puntitos. Esa es la ley espiritual. Cuando tú primero te santificas y dejas tu manera difícil y antigua de vivir que no le agrada a Dios. 2, cuando clamas a Dios, y entonces Dios te va a responder. 1 Samuel 7, 10, 11 nos dice así. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo del Belcar, matándolos a lo largo del camino. Fíjense que entonces, ¿quién nos ayudó? ¿Quién te ayuda cuando tú haces esto? Una voz de trueno. O sea, comenzó a tronar en la tierra. Comenzó al cielo ponerse negro. Y esos truenos sonando, la voz de Dios sonando, los confundió y tuvieron que huir. Entonces, un pueblo que era cobarde se convirtió en un pueblo conquistador, un pueblo que persiguió y venció al enemigo. Qué interesante, ¿verdad? La tierra prometida está lista para ti y para mí. Simplemente tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que cambiar tu manera de actuar. Tienes que cambiar para que Dios verdaderamente haga el milagro en tu vida. Te puedes convertir en una conquistadora o un conquistador del reino de los cielos, pero tienes que cumplir con esta ley espiritual. Y verás la gloria de Dios. Y verás el favor de Dios, te dice el Señor. 1 Samuel 7, 12, 14, para terminar nos dice así. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y
vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Acrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Quiero decirte algo, si tienes algo por recuperar, si estás esperando algo que no te ha llegado todavía, si estás ese negocio o ese empleo o esa cosa que no ha podido llegar a tu vida, practica y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Practica esto y vas a ver lo que le pasó a este pueblo de Israel. Vas a ver que Dios está contigo y que su favor va a permanecer para siempre. Fíjense que en el pasado se llamó Ebenezer, vergüenza del pueblo. Ebenezer fue tu vergüenza cuando pecaste, cuando hiciste cosas que no debías hacer. Pero luego, en esa misma región, en ese mismo lugar, Dios le dio la victoria. Y ahora Ebenezer ya no se llamará vergüenza del pueblo, dice la palabra. Ahora Ebenezer, Dios está conmigo. Amén. El favor de Dios está conmigo. ¡Wow! Yo le daría un aplauso al Rey. Vamos a ver. Yo no sé en cuál Ebenezer quieres tú estar. Si en el de ayer o si en el de ahora. Estoy convencido que si estás en este nuevo Ebenezer, dice la palabra más adelante que el profeta en una piedra escribió estas palabras. Todavía reposan ahí. Yo estoy seguro que esas palabras quedarán escritas en tu corazón en esta mañana. Si verdaderamente has entendido el principio de la palabra que hemos orado en esta mañana, porque Dios te quiere cambiar. Dios quiere que seas nueva. Dios quiere darte y regalarte el favor de Él en esta mañana. Por eso tienes que hacer un cambio. Tienes que vivir en ese Ebenezer nuevo, en esa nueva Jerusalén, en esa nueva manera de vivir, en ese nuevo mover que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un regalo celestial para ti en esta mañana. Dios te quiere decir, te lo quiero entregar. Dios te quiere decir, te quiero regalar. Dios te quiere decir, mi favor está contigo. Mi favor te llevarás donde tú vayas. Yo no sé si tú quieres vivir de la misericordia o del favor de Dios. Si quieres vivir del favor de Dios, tienes que construir esa habitación con Dios.